de la gracia barata. Y el texto, ¿verdad?, es con el que iniciamos, parte del que iniciamos, con el que iniciamos. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Así sentaditos nos quedamos y leemos, ¿verdad?, el mensaje del Señor desde el versículo número 1 al 10. Dice así la Escritura, síganme ahí en la lectura. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, ¿está conmigo, iglesia? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hacemos una breve oración y posteriormente entramos, ¿verdad?, de lleno a la enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has permitido celebrar este culto juntos como una familia, adorando su nombre, exaltando, Señor, su gracia a través del cántico, del himno. Nos gozamos, Señor, en ello. Y gracias una vez más porque estás presente, porque nunca ha abandonado a sus hijos e hijas, porque siempre escuchas nuestros clamores. Quedamos, Señor, reunidos en su santo nombre, y guíanos por medio de tu Espíritu. Que esta enseñanza sea, Señor, como ese alimento que nos nutre, que nos capacita, que nos da fuerza, que nos da valor. Así sea, Señor, esta enseñanza, y que por medio de tu Espíritu nos fortalezcas. En su santo nombre oramos, amén y amén. Bueno, hemos leído, ¿verdad?, este texto. Prácticamente nos habla de la gracia, la carta a los Efesios, recordando un poco aquel contexto, ¿verdad?, en que se desarrolla esta bonita carta. Y casi todas las cartas del apóstol Pablo están sujetas, ¿verdad?, a un conflicto entre lo que eran los judíos y el producto, ¿verdad?, del caminar, de la enseñanza a través de lo que Jesús enseñó. Hay una división en Hechos de los Apóstoles, así lo presenta. Hay una división dentro del movimiento de Jesús, donde los griegos se quejaron y que se apertura el espacio también para que los griegos también sirvan en el camino, ¿verdad?, que se les estaba aperturando. Allí encontramos esa bendición muy grande donde se integran los griegos al servicio de Dios, y no solamente los judíos podían, ¿verdad?, estar ahí inmersos en el camino de la salvación. Entonces, la mayoría de las cartas están aludiendo a un conflicto donde existe el judío y el griego. Son dos mentalidades diferentes, uno arraigado a la ley y otro arraigado, ¿verdad?, a un sinnúmero, ¿verdad?, de creencias. Pero que, presentándose el mensaje del Señor, de Cristo, entonces
procuran dejar a un lado sus creencias y, ¿verdad?, asumen un camino distinto, que es las enseñanzas de nuestro Señor. Cuando hablamos de la gracia barata, queremos expresarlo de esta manera. La gracia es el don inmerecido que Dios le da al ser humano. Pero déjenme decirle, mis estimados hermanos, que en la historia ha habido una serie de interpretaciones en cuanto a la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y ya tenemos, ¿verdad?, aquí que la venta de la indulgencia, especialmente, ¿verdad?, favorecía a aquellos más acomodados económicamente. Estamos en un periodo de tiempo en la Edad Media. Esta edad estaba caracterizada por un dominio, especialmente en el dominio católico romano. Estamos hablando del Imperio Romano, y que ese dominio no permitía que otros, ¿verdad?, pudieran pensar diferente. Era una situación muy difícil. No estoy diciendo que no hubiese, ¿verdad?, también un adelanto en las ciencias en otras áreas. Por ejemplo, los países musulmanes tenían una ciencia muy avanzada en cuanto a filosofía, en cuanto a la medicina y en otras áreas. Pero donde dominaba la Iglesia Católica Romana, estaba prácticamente hundida en la pobreza, en muchas cuestiones, hermanos, donde las ideas que surgían, ¿verdad?, para poder liberarse eran opacadas también por el imperio. El misticismo era bastante común en aquel tiempo, ¿verdad?, y hacía que las personas tuviesen un gran terror, porque así se dibujaba, fue en esta época, en la Edad Media, donde se profundizó mucho más, presten atención con esto, la idea del infierno y del purgatorio. Fue en esa época, y se representaba a través de pinturas, a través también del arte escénico, donde subían a tarimas y comenzaban, ¿verdad?, a hacer las veces con gritos, aullidos de personas que se estaban quemando en el infierno o en el purgatorio. Entonces la Iglesia Católica había creado todo un sistema económico donde prácticamente las personas tenían que pagar por los familiares que habían muerto y así rescatar, ¿verdad?, tanto, ya sea del infierno, del purgatorio, a aquellos familiares que habían fallecido. Esta fue una forma, ¿verdad?, para poder adquirir dinero, plata, y así construir lo que ellos, hermanos, estaban anhelando allá en Roma. Cuando nosotros vemos las grandes edificaciones históricamente, ¿verdad?, en la actualidad, que se han mantenido, ¿verdad?, hasta en la actualidad, es debido, hermanos, al uso, ¿verdad?, y al poder que se ha tenido para poder explotar a la gente, extorsionar a la gente, y en este caso, ¿verdad?, a través del miedo al infierno o al purgatorio. Y en ese sentido, hermano, ya se estaba haciendo uso de aquella gracia, una gracia, un regalo de Dios, pero que conlleva además un sacrificio. O sea, cuando una persona recibe la gracia de Dios, significa de que su vida ha sido transformada, de que su vida es otra. Amén, iglesia. Amén. Se supone de que cuando yo recibo el perdón de Dios, entonces mi vida, como lo decía la carta a los Efesios, nos han resucitado juntamente con Cristo. Y en ese sentido, la vida no debe de ser igual. Pero aquellos que han tenido el poder de las ideas a su beneficio, han hecho lo que han querido, ¿verdad?, con lo que es la gracia de Dios. Y en este sentido, la gracia se vendía al mejor postor. Entonces venía la gente y compraba las indulgencias.
si usted se mete, ¿verdad?, a Google y comienza a buscar un ejemplo de una indulgencia, ahí le van a aparecer varias. Que tenían que hacer, ¿verdad?, un rezo, una Ave María, y que eso, ¿verdad?, le rescataba a usted. Pero el documento, ¿verdad?, un documento sellado por el Papa, le daba a usted la garantía de que su familiar iba a salir. Y eso está registrado en la historia. Esa fue uno de los reclamos que hizo, ¿verdad?, no solo Martín Lutero, sino que también sus antecesores. Los mismos padres o sacerdotes católicos le reclamaban a la iglesia ese tipo, ¿verdad?, de extorsión que se daba en la población que era neófita en este sentido, ¿verdad?, que le creía a todos sus líderes. Y si le decían que había un purgatorio, aunque eso no está demostrado en esa escritura, y si se habla, ¿verdad?, hermano, en algún texto, es la combinación de algunas ideas fuera de lo que es el cristianismo, porque Jesús nunca habló de eso. Se supone que nosotros como creyentes, cristianos, partimos de las ideas de Cristo, de Jesús. Amén, iglesia. Y Jesús jamás habló del purgatorio. Entonces, algunas de las ideas que se han mantenido como bajadas del cielo han sido sostenidas por una tradición que interpretó, ¿verdad?, la escritura de una forma particularmente aprovechándose, ¿verdad?, de la inocencia de la gente, de la falta, ¿verdad?, de estudio de las personas. Y en ese sentido, hermano, encontramos entonces en este periodo que las personas se acercaban donde estaba la persona con un mueble, y allí pagaba por rescatar ya sea un niño que había fallecido, un joven, un anciano, mamá, papá o abuelo que no estaban seguros dónde estos estaban, y por lo tanto así pagaban. La gracia entonces se deformaba. La gracia, mis estimados hermanos, estaba teniendo, ¿verdad?, un sentido distinto. Bien, no solo eso, también encontramos que la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Y no digo de nuestra iglesia aquí y ahora, sino de la iglesia en general. De la iglesia en general. ¿Por qué decimos que es un enemigo mortal? Porque la iglesia debería de ser el ejemplo hacia afuera, hacia el mundo. Pero la iglesia, hermano, no está dando ese testimonio que debería de dar. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía. Hace muchos años atrás, iba saliendo yo de una de las iglesias de aquí, de nuestro país, y había un joven aplaudiendo e invitando a las personas a ser bautizadas. Estaba la persona, ¿verdad?, en el momento que salimos todos al terminar el culto, había una persona aplaudiendo. Vaya, aquí están los bautismos, venga, bautícese, puede hacerlo ahora. Sin previa preparación, estaban invitando a cualquier persona que tuviese, ¿verdad?, bien bautizarse, sin informarle qué significado tiene, ¿verdad?, el bautismo. Solo recuerdo que el mismo Jesús, ¿verdad?, cuando llega y se presenta ante aquel gran hombre llamado Juan y apodado el Bautista, estaba, hermano, ¿verdad?, aconsejándole a él: no, yo no puedo ser bautizado, no te puedo bautizar. Entonces es muy importante reconocer que esa gracia barata que está allí afuera mostrándose al mundo se considera como una mercancía. Es considerada como una mercancía que se vende al mejor postor. Muchas veces no se nos explica a los futuros creyentes, aquellos que no le han dado su corazón al Señor, no se les explica el compromiso que significa ser un cristiano.
No se nos explica. Amén, iglesia. También es la gracia, hablando de la gracia barata, es la gracia como almacén inagotable de la iglesia. ¿Por qué estamos hablando como mercancía, como almacén? Porque hagamos una comparación. Vemos nosotros, hermanos, cómo la iglesia se ajusta al mercado. Cómo la iglesia de nuestros tiempos, en lugar, ¿verdad?, de aperturar un espacio donde estemos nosotros a gusto, para venir a escuchar un mensaje del Señor y que nos hablen del Señor, nos habla más del pastor, nos habla más de otras cosas que de la misma vida, ¿verdad?, que en las Escrituras se plantea. Y se presenta entonces como esa gracia inagotable, donde hay luces, colores, hermano, entre otras cosas, hasta música de fondo para poder generar una actividad cerebral, hermano, que esté de acorde al ambiente. Imagínese usted movimientos teológicos, y aunque de teología no tengan mucho, pero se habla mucho de la teología de la prosperidad, donde en cada culto invitan a las personas a dar y a dar, económicamente hablando. Y que si usted no da, es por eso su pobreza. Y que si usted da, entonces las puertas de los cielos se van a abrir y va a haber una gran bendición en su vida. Se presenta entonces esa gracia como algo inagotable, donde se exige cierta cantidad de dinero para agradar a Dios. Y eso no debe de ser así. Dios, hermano, es tan bondadoso con nosotros, sí. Y espera Él que nosotros seamos así en la vida, con nuestro semejante. Entonces, esta gracia barata se presenta, hermano, de esta forma, como enemigo mortal de la iglesia. Porque un día, fíjese que evangelizando andábamos nosotros, ahí por la colonia del Pino. Era bien peligroso, pero ahí íbamos entrando un grupo de hermanos, ¿verdad?, a evangelizar. Y de repente iba así en este lado de la acera, entrando a mano derecha, iba a nacer a una persona. Y nosotros íbamos casi medio, ¿verdad?, no había tráfico, casi medio. Y cuando yo lo vi, me pasé a la derecha, para poder encontrarlo. Cuando él me vio, se pasó a la izquierda. Vaya, vamos a pasar a la izquierda. Y así se pasó a la derecha otra vez del otro. Y no pudo, hermano, escaparse. Y ya le digo yo, mire, queremos hablarle del Señor. Mire, no me venga, ustedes son de los hermanos de Toby, ¿verdad? Mire, nosotros venimos en nombre de Jesús, no venimos en nombre de Toby, para empezar. Y lo otro, ¿verdad?, que me llamó mucho la atención, es que él dijo así: a mí me hablaron de su iglesia, que ahí hay milagros, que Dios hace milagros. Entonces yo llegué con esa fe, me dijo. Y en esa fe yo le pedí un milagro al Señor. Estuve ayunando y haciendo esto y lo otro. Y sucede que el milagro no llegó. Así que a mí no me vengan a hablar acerca de Dios y de Jesús, y mucho menos, ¿verdad?, de su fundador. En aquel entonces nosotros pertenecíamos, ¿verdad?, al tabernáculo. Ahora somos independientes de otra iglesia, no de Dios. Amén. Lo que quiero decir, hermano, con esto es de que la iglesia sí se presenta muchas veces. Y el derrumbe del creyente, del hombre o la mujer, del joven que llega, es cuando no se da aquello que le están ofertando. Porque no somos honestos como líderes en decir de que eso, hermano, va a depender de la gracia y la misericordia de Dios. Y si no se da, pues ni modo, seguimos viviendo, seguimos luchando, seguimos con nuestras cargas. Amén, iglesia. Porque no hay una honestidad en esos asuntos. Sí van a haber milagros y todo, Dios se va a manifestar, pero no necesariamente se va a manifestar, hermano, en todo, ¿verdad? O que va a cumplir todos nuestros caprichos, tampoco. Amén, iglesia. Amén.
Uno muchas veces no sabe, hermano, cómo Dios va a actuar en la vida de uno. Escuché un testimonio la vez pasada, una persona que pasó 4 años orando para que Dios le ayudara en algo, y al final le ayudó 4 años. Y 1 o 2 meses y todavía anda llorando ahí. Ay, no, yo no creo en el Señor, ya no voy a la iglesia, ya no voy a estar orando, y agarra capricho, ya no va, y se hace borracho, ¿verdad? Y se pierde y se muere. Cuando muchas veces no tendría que tener una actitud distinta. Imagínense 4 años orando para que Dios le ayudara en algo. Y uno en 2 semanas, hermano, ya está rendido. Amén, iglesia. Ya se rindió, ya no quiere, ¿verdad?, saber nada de la iglesia aquí, ya no quiero ver nada, saber nada del pastor, no voy a leer la Biblia, nada, no y no, se cierra. ¿Cómo que Dios tiene la culpa, ¿verdad?, de todas las cosas que uno, hermano, muchas veces, que es el producto de nuestras acciones u omisiones también? Cuando ya estamos, hermano, bien emproblemados, queremos que Dios nos solucione las cosas inmediatamente. Vemos a Dios como el bombero que llegue, que apague las cosas y que resuelva todos nuestros asuntos. Amén, iglesia. Cuando muchas veces están probando nuestra capacidad, ¿verdad?, como soldados de Cristo, de resistencia. Amén, hermano. Amén. Bueno, pero así se presenta la gracia barata. Se presenta, hermano, considerando las cosas como una mercancía, como un almacén inagotable, hermano, que tiene que ver con la iglesia, ofertando, ¿verdad?, para que otros lleguen, para multiplicar el número de miembros, para que tengamos más dinero en las arcas. Y no somos honestos como líderes, porque nosotros los líderes somos los culpables de esto. La gente en su inocencia, en su fe, llega, cree y cree todo. No comienza a pensar, este hermano está equivocado. No comienza, ¿verdad?, a cuestionarse las enseñanzas que le están, ¿verdad?, compartiendo en la iglesia. Nosotros como iglesia, hermano, acá procuramos ser muy honestos con las escrituras. Y muchas veces esa honestidad es muy chocante, ¿verdad?, con las ideas que nosotros hemos recibido históricamente, ¿verdad?, como cristianos que somos. Pero somos muy honestos nosotros con estas cosas. Por esa honestidad, hermanos, nosotros tenemos ese conocimiento que Dios nos ha regalado. Y por eso no le tenemos miedo a nadie que ande denunciando un mensaje distinto. Porque Dios así nos está nutriendo a nosotros. Lo que nosotros estamos aprendiendo no es nada sencillo. Y usted puede impresionar a cualquiera con la capacidad de enseñanza que Dios nos está regalando en este lugar. No le tenemos miedo, hermano, a nadie. Al contrario, nosotros les enseñamos también lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Les compartimos, hermano, aquellas enseñanzas, ¿verdad?, que pues Él nos regala. Seguimos, ¿verdad?, con esto de la gracia barata. Gracia sin precio, que no cuesta nada. Yo le voy a hacer una pregunta, porque el próximo domingo es la gracia cara. Amén. Solo para que usted piense, ¿cree usted que esa gracia así, ya pensándolo bien, es tan barata? ¿Cree usted que no hubo un precio que pagar? ¿Ah? Solo para que meditemos un poco. ¿Pero qué sería la gracia que no fuese gratis? Si en verdad hemos recibido esa gracia, ya estuvo, hasta ahí llega, terminó todo, seguimos siendo igual, no hay transformación, no hay cambio, no hay nada. Esto es interesante, porque la gracia que procede de Cristo es una gracia, hermano, que conlleva también responsabilidad con la vida. No es solamente, ¿verdad?, decir, bueno, soy salvo por la gracia de Dios y ya estuvo. Amén, iglesia. Amén. Este es algo bien interesante. La factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos, para tenerlo todo gratis. La factura ha sido pagada. Ojo con esto, porque muchas veces
quizás, honestamente, uno no le ha entregado su vida realmente al Señor. Fíjense. Yo no soy, hermano, perfecto, pero tampoco voy a andarle causando mal a las personas y queriéndolos pisotear, maltratarles, robarles. Y eso lo digo desde mi experiencia de vida. He tratado de respetar la vida de todos. No me ha gustado, hermano, extorsionarle a nadie. Extorsionar a través de la fe. Una vez escuché a un hermano que dijo, porque había una familia que había faltado 3 fines de semana, 3 fines de semana, y de repente les ocurrió algo. Y cuando llegan a la iglesia, comenzaron a atacar a la familia desde el púlpito. Y les dijeron, eso les pasa porque ustedes, los malos creyentes, ¿verdad?, no llegan a la iglesia y por eso les va mal. Y todo aquel que no llega a la iglesia lo lleva el diablo. ¿Ah? Sin consultarle, mire, hermano, ¿y qué le pasó? Mire, nosotros tenemos un equipito de fútbol que casi no lo estamos abordando, hermano, en los últimos días, ¿verdad? Por cuestiones ahí de un poco de todo. Yo les pregunto a los jóvenes, ¿por qué no llegaste? Ya viene uno y me dice, no, fíjese que tuve un accidente, venía en la moto, me caí, me estuvo raspado, tengo a mi hijo enfermo, necesito estar con mi familia. Es comprensible, pero yo no puedo estar extorsionando a la persona y decirle, mire, si no llega a la iglesia usted se va a ir al infierno. No, yo honestamente vengo a la iglesia porque aprendo, hermano. Amén. Amén. Porque aprendemos. Y hemos aperturado, ¿verdad?, algunas de las redes sociales para subir allí los mensajes. Y si usted está interesado, ¿verdad?, y no puede venir por algún motivo, por cuestiones de trabajo, eso, el trabajo es muy importante, hermano. Es muy importante lo del trabajo. Y hay que trabajar, pues. Porque los pastores, los líderes, o el sacerdote que sea, que se enoje porque no haya, porque usted está trabajando, pues que le ayude él, pues. Amén. Y se acerque el creyente y le dice, pastor, este domingo no fui a trabajar y me paga el día usted. Amén. Entonces hay una desconexión entre lo que es, hermano, la vida que nosotros estamos viviendo y la interpretación de aquellos religiosos que hacen de esa misma vida de la iglesia. Entonces, esto que estamos hablando, que la factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque cuando yo leo una frase como esta, yo puedo suponer de que, bueno, ni modo, ya el Señor ya pagó por mí, entonces yo sigo y voy a seguir haciendo lo que quiera con mi vida. ¿Ah? Amén, iglesia. Yo voy a hacer lo que quiera con mi vida, voy a hacer desorden, voy a tomar con mis cheros, ¿verdad? Y mañana, que es domingo, ¿verdad?, llego tranquilito a la iglesia a pedirle perdón al Señor. Como ya se dice de que la factura está pagada, yo no tengo problema. Esta es la gracia barata. Amén, iglesia. Amén. Como le digo, muchas veces el creyente que se hace, ¿verdad?, ver como creyente, que anda su Biblia, que anda su himnario, que levanta sus manos muchas veces en el culto, muchas veces es posible, como me ocurrió, ¿verdad?, en una ocasión, que estábamos nosotros recibiendo la clase en el seminario de teología, estamos en la clase, éramos pastores todos, y se le ocurre al maestro hacer un llamado a los pastores. ¿Y qué va a creer? Habían 2 personas que no le habían entregado su vida al Señor, y se arrodillaron, dijeron, Señor, te entregamos nuestras vidas. Increíble. Porque muchas veces nosotros hemos sido convencidos por ciertas frases
¿verdad?, que nos han hecho creer que somos cristianos. Es que ser cristiano no es porque yo llego a una iglesia, porque ando la Biblia, porque hablo en lengua, porque me puedo el rosario, el Ave María y no sé qué otras cosas más. Eso no es ser cristiano. Ser creyente tiene que ver con la respuesta que yo doy en la vida, con las acciones, mis estimados hermanos, que uno, ¿verdad?, tiene en la vida. Ese es ser creyente. Lo demás, que sí es importante, pero es como el maquillaje. ¿Amén? Es como la ropa, que sí es importante, pero no es la esencia del ser. Y es en la práctica, en la convivencia entre los unos y los otros, es donde se va a reflejar la fe nuestra, la gracia que ha venido a nosotros. Entonces yo estoy pensando que aquello, ¿verdad?, que me han dicho, aquellas frases, salvo siempre salvo, tengamos mucho cuidado, porque probablemente no seamos salvos. Como aquel ladroncito, ¿verdad?, que decía: Señor, me encomiendo y que me vaya bien esta noche. Y que después del robo que hacía, el despojo, el hurto que hacía en las casas, entonces le mandaba flores a la iglesia, gastaba no sé cuánto. Él era un creyente, pues no oraba pues para cometer el ilícito. Escuché por allí un debate que había de políticos y un montón de rollo. Hay que aprender de todo. El creyente debe de saber un poquito de todo. El creyente debe ser todólogo. Estaba escuchando, oiga bien lo que le voy a decir. Estaba escuchando que decían acerca de las hermanas de la cabeza tapada que están allá en las afueras de los penales, que la mayoría de sus hijos están involucrados en algo. Bueno, usted ya sabe. No quiero generalizar, ¿verdad? No quiero generalizar, porque hay un montón que han sido también, me han llevado, y que no tienen nada que ver, y que han sido liberados más de 5,000, ¿verdad?, que no estaban vinculados con nada, simplemente los llevaron y crearon, ¿verdad?, un ilícito para afectarlos. Pero bien, lo que quiero decir con esto es que tengamos mucho cuidado, porque posiblemente ciertas frases que han nacido en la historia y el caminar de la vida de los creyentes han venido hasta nosotros y las tenemos aquí en la mente y pensamos que esas ideas son, ¿verdad?, las que son la esencia del cristianismo. La gracia barata como doctrina, como principio, como sistema. Esa gracia barata que no responde a la realidad de la vida, sino que es una gracia donde yo hago lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, ¿no?, que no respeto, es vista como una doctrina. Y yo le voy a decir algo, hermano, hay que tener, como les digo, mucho cuidado con esto, porque la gracia barata es aquella negligencia del hombre o la mujer en cuanto a una fe que dice poseer. Es visto como un principio, como un sistema, pero en realidad, hermano, esto no está sustentado. O sea, ya Efesios decía, ya lo vamos a leer Efesios al final, y Efesios decía: resucitados con Cristo, muertos al pecado. Son frases que deben de, hermano, permanecer en nuestras mentes. Muertos al pecado, muertos al pecado. Combatimos, sí, hermano, aquello que está en nuestro interior. Amén, iglesia. Lo combatimos, sí, ahí está, luchando nuestro interior, ¿verdad?, con aquellos deseos que muchas veces al sucumbir, entonces erramos una vez más. Entonces tenemos acá
algo muy importante, que la gracia barata le hemos percibido como una doctrina, como un principio, como un sistema, en el cual, hermano, así hay que vivirlo, pues. Es que eso es bíblico, dice uno. Es que eso es bíblico, dice uno. Y hay que tener mucho cuidado. Esa gracia barata es el perdón de los pecados como verdad universal. Ya Dios me perdonó mis pecados. Murió en la cruz por todos los pecadores, dice uno. Hubo una materia que estuvimos en el seminario, se llamaba sectas, y había un movimiento religioso que se llamaban salvos, siempre salvos. Fíjense, era un movimiento religioso. Y a unos compañeros les tocó ir a visitarlos a ellos, y no regresaron usted. Ya se quedaron. Mire qué feo eso. Entonces llama la atención de que en esas enseñanzas, salvos, siempre salvos, usted puede hacer lo que usted quiera, hermano, porque ya está perdonado. Un solo sacrificio por la humanidad. Solo acepte a Cristo y siga igual. Ya perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Mucho cuidado con eso. Como le digo, que este tipo de sistema, de ideas que han venido a nosotros, hacen creer al creyente de que seguimos siendo salvos a pesar de él. Y muchas veces no ha habido quizás una regeneración en nuestro ser. La gracia barata interpretada como una idea de Dios. ¿Qué pensaba la gente en la Edad Media con las indulgencias? ¿Quién inventó la indulgencia? Un papa, ¿verdad? De los tantos que han surgido. Y la gente decía, eso es de Dios. La gente sí decía. Y la gente se sacrificaba. La gente más pobre decía, voy a vender tal cosa, voy a vender tal cosa, voy a vender mi casita, mi terreno, para pagar y sacar a mi mamá del purgatorio. Y la gente hacía eso porque les creía, porque decían, eso viene de Dios. Y no se preguntaban, pero eso de dónde viene, quién lo inventó, cuál es el propósito, cuál es el objetivo. La iglesia romana pensaba en el dinero. Aquellos pensaban que estaban honrando a Dios, haciendo eso, comprando, ayudando a su familiar. Y es que, a mi entender, una vez muerta la persona, ya no hay vuelta para atrás. Si obró el bien de la humanidad, que espera la respuesta en Dios. Que espera la respuesta en Dios. Si no, bueno, se va a levantar. Porque hay un día que va a ser la resurrección y la humillación de aquellos que no se van a poder levantar. Entonces, la gracia barata es la interpretación como una idea de Dios. ¿De dónde surge aquello? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo propuso? Entonces, este sistema de la gracia barata, el perdón de los pecados sin arrepentimiento, hermano, es un problema, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién me ayuda con esta lectura? Uno de ustedes. Que hable fuerte, por favor. ¿Quién afirma la gracia barata? Posee el perdón de sus pecados de los que no se arrepienten y de los que no desean liberarse. Mire qué interesante. Aquellos reciben la gracia de Dios, el regalo de Dios, pero no desean, hermano, cambiar. ¿Verdad? Llegamos a la iglesia, llevamos la Biblia, el linario, cantamos, Dios bendiga, varón del Señor, y ya, hermano, cuando sale, se lleva un carro ajeno. Cuando llega a la casa, agarra patadas a la mujer, a los hijos, se va a tomar con sus cheros. Eso, de eso estamos hablando. Eso, mira, no se arrepiente de los pecados y no desea liberarse. Como dijo aquel, ¿verdad? Como que mucho me ha costado aprender a tomar. No, hombre, dice, ¿cómo me voy a liberar yo
pero se dice hermano, se dice hermana. Entonces tenemos esa gracia barata, Dios les bendiga, esa gracia barata que no ha sido, ¿verdad?, como repensada por nosotros, pero que a través de este tipo de enseñanza estamos aprendiendo a ubicarnos dentro del camino que hemos sido llamados. Es que hemos sido llamados por la gracia de Cristo, un camino distinto. La gracia barata, ¿qué nos dice ahí? Es la negación de la palabra viva de Dios. Miren qué interesante. Esta frase, por favor, guárdela en su corazón. La gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. Hay quienes sacan doctrina de lo que les interesa. Usted puede hablar con uno de cualquier movimiento religioso, un sabatista. Ellos, hermanos, se han rebuscado, ¿verdad?, en toda la Biblia para sacar versículos bíblicos que apoyan su doctrina. Amén. Si usted se topa con uno en la luz del mundo, también le va a sacar, le va a demostrar de que allá el gran apóstol, ¿verdad?, está ahí en la Biblia. Si usted habla, ¿verdad?, con un testigo de Jehová, también le va a sacar un repertorio, ¿verdad?, con un acordeón de textos bíblicos que le van a decir nosotros aquí, nosotros allá. El que vive pensando, ¿verdad?, y que no se quiere desligar de su vida, que incomoda tanto a su familia, a su propia persona, a la comunidad entera. El que no quiere desligarse, pero se cree creyente, cristiano, hijo de Dios o hija de Dios. La gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, porque cuando uno se encuentra con Dios, hermano, hay algo que le ocurre en su interior. Hay un fuego, ¿verdad?, que nos quema y que nos anima ya no ser igual. Amén, iglesia. Hay algo ahí. Mire, por eso es que no se comprende muchas veces al cristiano evangélico, porque el cristiano evangélico tiene un testimonio, o sea, tiene una experiencia con el encuentro con Dios, con el mensaje de Cristo. Tenemos una experiencia que contar. No somos el producto de una tradición, somos el producto de una relación con Dios. Amén, iglesia. Amén. A mí no me legaron tradicionalmente, hermano, el hecho de la religiosidad. No. Yo estaba viendo la televisión un día y el Señor se me reveló, pues se me mostró a través de un mensaje. Yo le entregué mi vida y mi corazón al Señor. No ha sido fácil. Bien, me hubiese dedicado, hermano, a andar robando, extorsionando, haciendo cualquier otra cosa. Pero decidí por este camino que no es fácil. Que no es fácil. Después, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda con ese otro cuadrito, el verde? Solo uno. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Lo hace todo. Así que las cosas deben quedar como antes. No ha pasado nada. ¿Verdad? No ha pasado nada. Es como aquella semilla que se llegó a tirar, ¿verdad?, en el camino. La semillita que cayó entre espinos. Y así en varios lugares, ¿verdad? Y uno se anima y uno se goza, ¿verdad?, en el culto. Y uno dice que chivo estuvo la enseñanza de este día. No, me repito el otro domingo. No me voy a llamar. En la hora de la prueba, en la hora, hermano, de la vida, cuando la vida lo confronta a uno. Es allí cuando la fe está ausente. Cuando la invitación, ¿verdad?, a desbocarse en el mundo le llega a través de un mensaje. Ahí en el celular. Hey, vamos a darnos una vuelta por el mundo. Acabémonos al mundo. Y nos darán cuenta que uno solito está acabando. Ya nos estamos acercando al final. ¿Alguien más que no ha participado en la lectura me ayude con esto? En el mundo sigue siendo mundo,
seres humanos siguen siendo pecadores. Mire qué interesante. El mundo sigue siendo mundo. Los seres humanos siguen siendo pecadores. No hay cambio, no hay transformación. ¿Por qué nuestro país, hermano, no mejora en el índice de la corrupción, políticamente hablando? ¿Por qué no sumamos al mundo? Porque seguimos un esquema, porque no queremos hacer la diferencia, porque no nos gusta la transparencia, porque no queremos ser distintos, queremos ser más de lo mismo. No queremos, hermano, que un pueblo crezca de verdad. Queremos que un pueblo de verdad se mantenga siempre allí, al margen. Entonces, el mundo sigue siendo mundo y los seres humanos siguen siendo pecadores. No hay cambio, no hay transformación. Eso es triste. El mundo está justificado por gracia. Por esta razón el cristiano debe vivir como el resto del mundo. No nos distinguimos. ¿Qué nos dice la Escritura entonces? Porque no nos distinguimos. Entonces hay algo que hacer, ver la Escritura. Cuando yo ande perdido en el mundo, debo devolver la Escritura al mensaje de Dios. Y lo que dice nuevamente el texto de Efesios. Efesios. Lo vamos a leer todo de nuevo. Amén. Desde el versículo 1 al 10. Del 1 al 10, dice así la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio? Vida. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dicen? Vivimos en otro tiempo. No está diciendo que seguimos viviendo. ¿Qué dice? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo estamos? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en él. Parece que hay una, hermano, confusión entre el versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don. Dios les bendiga. Pues es un don, dice la Escritura, un regalo. Es la gracia. El don es la gracia, el regalo. Y después dice el 9. No por obras para que nadie se gloríe. Que la salvación no se compra por obra, dice. Y aquí viene el gran pleito histórico entre las obras y la fe. Pero ¿de qué obra está hablando aquí Pablo, hermano? ¿De qué obra está hablando Pablo aquí que no se cuentan para la salvación? Alimentar al pobre se puede contar como obra, como lo que está diciendo acá. Vestir al desnudo
¿De esta obra está hablando aquí? No. ¿De qué obra? Le recuerdo. Hay un contexto, hay un pleito entre judío y griego. El judío decía que cumplía la ley de Dios haciendo los preceptos. Shabbat, ¿qué es el Shabbat? Día de descanso. ¿Y qué se hace en el día de descanso? Nada. Descansar. Hacer eso, para el judío, es estar bien con Dios. Si yo lo hago, me salvo. Agrado a Dios. Vino Jesús y alimentó a sus discípulos en Shabbat. Vienen acá y dicen molestando, usted no respeta la ley. Entonces, este tipo de obras, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Ayúdales en lo que puedas. Pero venía el judío y decía, Señor, bendígalos, bendígalos, bendígalos. Amén. Ya tuvo su responsabilidad. Hasta ahí llegó. Es como que si nosotros, ¿verdad?, nuestros hijos estén comiendo y lo encomendemos, tengan hambre, ¿verdad? Y nosotros venimos, Señor, dale de comer tú. Amén. Y usted se libre de su responsabilidad orando. El judío venía y cumplía. Si había cometido un pecado, llevaba al sacrificio el cordero, ¿verdad?, para que lo inmolaran y se derramara la sangre. Allí pagaba, ¿verdad?, su culpa. No le importaba más. El que tenía más plata era beneficiado. El que tenía menos se la complicaba. Y ese tipo de obra está hablando acá. No por obras para que nadie se gloríe. Ese tipo de obra, cuando yo me quiero ganar la salvación a través, hermano, del cumplimiento de los preceptos. Y me olvido de hacer el bien. Me olvido del amor de Dios por nuestro semejante. Y no me importa. Y por eso el Señor hablaba, hermano, en parábolas y ponía ejemplos, como cuando iba bajando, ¿verdad?, aquel hombre contento de la iglesia y que había pasado al súper, ¿verdad?, a comprar algo para llevar a la casa, y que en el camino ahí, ¿verdad?, en el pasaje le dieron unos ladrones, lo agarraron a patadas, hermano, y le dejaron medio muerto. Iba pasando el pastor, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, y lo ve, ay, pobre borracho, está bueno que aguante de todas maneras, ¿verdad? ¿Para qué se está metiendo en eso? ¿Quién nos manda, pues? Y ya se fue de lado. Vino el hermano desde la alabanza también. Y vino una persona, no tenía nada que ver, ¿verdad?, con la religiosidad común. Y dijo, no, hombre, si fulano de tal, lo identificó. Lo voy a llevar a mi casa. Y ella lo llevó, lo metió al baño, le echó agüita, lo curó, ¿verdad? Y ya pues, el hombre comenzó a levantarse. Eso es lo que enseña Jesús. Ese tipo de obras, hermano, ayudan a nuestro quehacer como creyentes. Pero el tipo de obra del que está hablando el versículo 9 no es, mis estimados hermanos, las obras que habla allá en el capítulo 24 del libro de Mateo. Ahí habla de vestir, ¿verdad?, al desnudo, de comer al hambriento, de visitar a los presos y un montón de cosas. Está hablando, hermano, de una actitud distinta. Por eso el versículo 10 se comprende mejor. Porque dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí va a estar el Señor, haciendo esa obra a través de su pueblo. Nosotros somos los representantes de Dios, somos sus embajadores. Donde quiera que estemos, andamos en nombre de Dios. Allá, cuando yo estoy estudiando, los bichos del día. Cuando yo llegué a la universidad a estudiar, hermano, yo estaba bien afligido, solo cipotes había. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Decía, ¿no? Solo cipotes, hermano. Y ya cuando pasé a otra aula, ya voy viendo como a cuarto, ¿verdad?, de mi raza, y yo, no me dejan, ¿verdad?, está chido, pero voy al frente, entonces.
todos me ven con respeto. No me uno la locura de uno. Un día se acercó un compañero, se llama Gerson. Me dice, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasó? Le dije yo. Mira, fíjate que hemos hecho un grupo, me dice. Ahí WhatsApp. Y ahí hablamos de todo, maestro. Si querés te meto, meteme. Y ahí se hablan de los maestros, que este maestro no te vaya porque te marte o ponchar, que quíllete, todos se lo pueden. Y esa información es buena, porque me he topado con unos maestros, uy. No, hombre, unos maestros terribles. Algunos ya lo fueron, pues. Gracias al Señor en la Santísima Biblia. No, hombre, son terribles, hermano. Pero un día se acercó Gerson, hermano, y me dice, mira, me dice, fíjate que en el trabajo tuvimos un problema, tuvimos una fiesta y hubo tragos. Madre mía, ¿y qué pasó? Hombre, cállate que me iba a dar duro con el jefe. A ver, sí, me dijo. Yo no le voy a dar un testimonio de ese tipo. Yo una vez me puse bolo. Ayer me puse bolo. Yo no le dije eso. Porque no lo hago. Amén. Yo no le voy a dar un ejemplo como ese a Gerson. Todavía, hermano, tengo una plática con él pendiente. Y es que uno debe de pensar por qué razón Dios nos acerca a cierto tipo de personas. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, verdad, como creyentes? Porque somos representantes de Dios en cualquier lugar donde estemos. Entonces, esta gracia barata ha deformado, hermanos, la fe. Porque el ser humano no entiende su responsabilidad con el mundo como creyente. No lo comprende. Y entonces toma ejemplo y asume que todo aquello es de Dios. Y por lo tanto, hermano, no hay que cambiar. Hay que seguir, ¿verdad?, la línea del mundo y no nos identificamos siempre viviendo en el mismo mundo. Por supuesto, nosotros no vivimos en otro mundo, vivimos en el mismo mundo. Pero dentro del mismo mundo hay que hacer la diferencia. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Es que no hay nada más hermoso, no hay nada más bello que vivir bajo las manos del Señor. Amén. Yo me gozo, a mí, hermano, me inunda una alegría, porque digo yo que si no hubiese sido por Dios en un momento determinado, si no hubiese sido por ese temor que ha puesto en mi corazón, yo no estuviera aquí. Yo estuviera muerto, ¿verdad?, sin alguno de mis extremidades quizás, en un hospital, estuviera loco, en el manicomio, o estuviera muerto, o estuviera allá, ¿verdad?, en el secot. Había, con esto cierro, había un amigo, y tenía hermanos, a su papá y su mamá viviendo en la iglesia, la mamá con su cabecita tapada, ¿verdad?, con una mantelina blanca. Iban a la iglesia, lo llevaban a él. Y allí pasaron los días. Y una vez, ¿verdad?, él se dejó llevar por sus amistades. Y fueron a robar. Y le robaron a una persona que era bien agresiva. Ellos andaban en carro y comienzan a seguirlos, hermano, sobre la carretera. Y bueno, los capturan, los llevaron al penal. No, hermano, ese pobre hombre, ese pobre joven, arrepentidísimo. Me contó, ¿verdad?, cuando después salió, que los amotinamientos en las cárceles son terribles. Porque si usted, hermano, le cae mal a uno, solo salen a matarlo. Así que después de los amotinamientos, dice que él salió
porque estaban prácticamente, hermanos, amontonados, ¿verdad? Uno encima del otro, porque estaban, hermanos, matando a los internos, entre ellos mismos. Hay grupos, ¿verdad? Ahí mismo, en los penales. Y bueno, dice que él, cuando ya pasó todo, cuando no se escuchó ningún ruido, dice que salió. Y el sector donde él estaba tenía que caminar y pasar por un pasillo. Y dice que veía los cuerpos tirados ahí en el piso. Unos con palos de escoba metidos en su boca, muertos, otros degollados. Así, hermano, triste pues. ¿Verdad? Y él, en aquella condición, se acordó de su mamá y de su papá. Y dijo él, mi papá y mi mamá, no, hombre, voy a seguir el camino que ellos me han indicado. Y hoy, hermano, él es un creyente, se fue para Estados Unidos, él es un creyente, tiene un pensamiento bastante, hermano, amplio en cuanto al cristianismo. Y a mí me agrada eso, ¿verdad? Me agrada muchísimo. Lo que quiero decirle con esto, hermano, que hay una interpretación falsa en cuanto a la gracia y el precio de esa gracia. La gracia barata es el enemigo número 1 de la iglesia en nuestros tiempos, porque ha insertado en nuestros corazones la idea de que somos hijos de Dios. Amén. Y que realmente, hermano, dista mucho los hechos y aquello que decimos ser. Es bueno este tipo de reflexiones porque nos animan a nosotros a ponernos los zapatos y empezar a caminar por el sendero de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. El precio de la gracia no es barato en ninguna manera. Amén. ¿Quieres saber cuál es el precio? La gracia cara. Venga el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar, que lo vamos a estar enseñando para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor que nos está revelando su luz en este su lugar. Nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque le ha placido a usted permitir que en esta hora podamos nutrirnos con tu palabra. Gracias, Señor. Bendiga las almas presentes. Bendiga, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu Espíritu nos esté alimentando siempre. Que nos fortalezca, Señor, y que esas bases espirituales sean fortalecidas en tu nombre. Danos fuerza, valor y coraje. De verdad, Señor, se lo pedimos. Para que cuando el enemigo se acerque, podamos hacerle resistencia. Y no vencer por nuestras propias fuerzas, sino en tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor, porque somos tus hijos e hijas. Mi Señor y mi Dios, entregamos en tus manos y la iglesia se une a orar unos por otros. Que Dios esté obrando en el corazón de los presentes y también de los ausentes. Si hay alguien acá que no le ha entregado su corazón al Señor y quiere hacerlo, allí mismo donde usted está, entréguele su corazón al Señor y diga: Señor, te entrego mi vida de verdad. No quiero seguir fingiendo una vida que no es. Quiero, Señor, pedirte perdón por mis pecados, que no he sido lo mejor quizás en la vida para mis papás, para mi mamá, para mi familia. Quizás no he sido lo mejor, pero aquí estamos, Señor. Porque mientras hay vida, hay esperanza, nos dice tu palabra. Así que permita que pueda tomar con seriedad este camino, para que me ayude en la vida, para que guíe mi camino, para que bendiga mi alma.
lo entrego entonces, Señor, en tus manos. Quédese conmigo. Guíe mi corazón y a mi familia. Guíe a esta iglesia. Oramos por todos para que nos ayude en las necesidades, en las enfermedades, en cada tipo de problema que muchas veces atravesamos. Bendíganos, mi Señor. Bendíganos. Gracias una vez más. Quedamos, Señor, unidos a ti por medio del encuentro que en esta hora hemos tenido. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, Señor. Guarda nuestro caminar en la vida. Guarda, Señor, nuestro camino. Límpialo. Guíanos, mi Señor. Gracias una vez más. Bendiga a su iglesia y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Nos entregamos, Señor, en tus manos. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.